Hoy, dentro de este curso de la palestra estética para hombres, vamos a tocar el séptimo tema, que es un tema histórico, pero que creo que es de gran interés, porque el tema de la caballería cristiana, y este capítulo se titula El caballero cristiano en la Edad Media, la caballería cristiana nos da muy bien la idea suficientemente esclarecedora de cuál es el sentido de esta concepción cristiana del hombre como caballero. Fue en Grecia, posiblemente y concretamente en Atenas, el lugar en que se originó la caballería. Los hipeus griegos y después los equites romanos serán, de alguna manera, la primera manifestación de esta clase singular de los caballeros. Pero ni los caballeros romanos ni los griegos fueron importantes en la estrategia militar de su época, donde la infantería, sobre todo en Roma, lo era todo. Por otra parte, estos caballeros de la antigüedad tampoco se regían ellos por un código ético, por un código de honor, como sería en la Edad Media. Es algo fundamental esto para entender la institución de la caballería medieval, este código de honor del caballero. Parece, por lo tanto, más de sentido común buscar la génesis de la caballería cristiana en las invasiones bárbaras, sobre todo en aquellas tribus germánicas de bárbaros que se abalanzaron como lobos sobre los despojos del Imperio Romano, con violencia, con crueldad, destruyendo, saqueando, violando, asesinando sin piedad, sometiendo a sacrilegio brutal los lugares sagrados. Y esos bárbaros sacrílegos y asesinos son el origen de la caballería cristiana medieval. De forma indirecta podemos decir que sí, porque la Iglesia evangelizó a esos bárbaros y canalizó ese furor germánico de forma correcta. Ahora lo vamos a ver. La Iglesia, a la vez que los catequizaba, atemperaba ese ardor guerrero y su objetivo, ofreciendo para ese afán guerrero que tenían los bárbaros un fin más elevado y verdadero, donde aplicar esa fuerza y ese vigor que hasta el momento estaba tan mal dirigido. Se predicó a aquellos guerreros el Evangelio, y se le predicaron ideales dignos y sublimes que los pusieran con toda su fuerza y energía al servicio de la justicia, de la religión, de la defensa de los débiles, etc. El resultado de la conversión de aquellos bárbaros no se hizo esperar, y los feroces y sanguinarios guerreros se convirtieron finalmente en caballeros cristianos. Léon Gautier, que es un estudioso francés, sobre todo de la chanson de Roland, dijo: «La caballería es una costumbre germánica idealizada por la Iglesia, o elevada, podríamos decir, por la Iglesia». Es decir, que la Iglesia recicló el ardor guerrero en una nueva dimensión ética, como reacción contra la justicia, como servicio a la fe, al orden e incluso a la paz. Estaba muy lejos esta pretensión, eso sí, del pacifismo que hoy es insignia de no pocos cristianos, y que da la sensación que es asignatura obligatoria para todo el que cree en Dios. Hay que ser pacifista por encima de todo. No era la idea de aquellos cristianos de la Edad Media. El Papa Gregorio VII, por ejemplo, declaraba maldito a cualquiera que se negase a empapar su espada en sangre al servicio de la fe cristiana. Es cierto que se refería a una guerra, a una causa santa, no a una contienda emprendida por propósitos egoístas. Se trataba de utilizar la fuerza a favor del bien
y para vencer al mal. Los códigos cristianos de caballería exigían, por lo tanto, al buen caballero que se negase a participar en una guerra injusta, en efecto, y el uso de las armas debía ser por razones de justicia y caridad, como era la defensa del débil frente a un atacante inicuo, o la defensa del bien y de la verdad contra aquellos que las oprimían. Por lo tanto, esa fuerza puesta al servicio del bien, al servicio de la fe y del Evangelio. No se renegaba de esa fuerza, no se renegaba, porque la vida cristiana no se renega de esa buena violencia que se utiliza para dominarse uno mismo o para ordenar la sociedad al bien común. Se creó así una fuerza armada al servicio de la verdad desarmada. Podemos decirlo así. Se creó una fuerza armada al servicio de la verdad desarmada y se mutó toda aquella brutalidad inmoral en un coraje, en una valentía, en una entrega generosa de la propia vida. Esto era ya, por lo tanto, la nueva caballería cristiana. Esta es la mutación que se produjo gracias al Evangelio, gracias a la fe, en aquellos bárbaros que se convirtieron en caballeros cristianos con el tiempo. En su esfuerzo mitigador de la violencia gratuita, la Iglesia dio lugar a límites y controles concretos que redujeran en el tiempo y en el espacio los tiempos de contienda o de guerra. Por ejemplo, el límite en el espacio era la paz de Dios. En un principio las guerras eran brutales, no perdonaban a nadie, ni a las víctimas colaterales, los inocentes, los hogares, las familias. Se quemaban sus tierras, se violaba a sus mujeres, se asesinaba a sus niños, ¿no? En cambio, con la paz de Dios, la Iglesia reducía en el espacio las consecuencias terribles de la guerra, intentando poner a salvo a la población civil que debía quedar al margen de las operaciones militares. Se prohibió, por lo tanto, con graves penas, incluso de excomunión, violar a las mujeres, maltratar a los niños, quemar las tierras de labranza, saquear sacrílegamente las iglesias. Pero también había un límite en el tiempo, Era lo que se llamó la tregua de Dios. Todo acto de guerra quedaba prohibido en unos tiempos concretos, en unos tiempos que se consideraban santos, sagrados, ¿no? Por ejemplo, desde el primer domingo de Adviento hasta la octava de Epifanía, desde el comienzo de la Cuaresma hasta la octava de la Ascensión. Podemos denominar educación de la violencia a la labor que hace la Iglesia con los bárbaros. La Iglesia nunca se ha opuesto a la vida guerrera. Y aunque la guerra no es deseable, parece parte constitutiva del hombre viador y de los pueblos en este mundo. Por eso la Iglesia no dudará en defender la posibilidad de una guerra justa. En el estado actual de naturaleza caída, con el hombre sujeto al pecado original, los conflictos entre hombres y pueblos van a ser necesarios casi, porque el hombre es frágil y es pecador. De ahí la necesidad del brazo guerrero para restablecer el orden conculcado. La gestación de la caballería se entiende solo cuando se analiza el protagonismo que tomaron los guerreros montados en el campo de batalla, de ahí el nombre de caballeros. Y esto fue a partir de Carlomagno. La política de expansión de Carlomagno, la amenaza constante de los vikingos, propiciaron el desarrollo de un sistema que es el sistema feudal, por el cual el rey entregaba tierras, feudos, a sus guerreros, y esto le ofrecían a cambio pleitesía, fidelidad, vinculándose por un acto de vasallaje y comprometiéndose a defender sus derechos y los derechos del rey, a participar en las guerras de su señor. Pero será la amenaza musulmana, sobre todo, y concretamente en Tierra Santa, la que creó la necesidad de guerreros que de forma estable se dedicaran a la defensa de los santos lugares. Posteriormente, esta institución se iba a hacer permanente y van a salir de ahí las órdenes de caballería. Hacia el siglo IX,
la caballería era ligera y se limitaba al apoyo de la infantería, pero a partir de entonces empieza a aparecer una caballería pesada, que toma cartas de naturalidad en lo que es la estrategia militar. El desarrollo del estribo, de las espuelas, de la montura, hizo que los jinetes comenzaran a considerarse fundamentales. También la literatura va a acompañar todo este nacimiento de la caballería. A partir del siglo XI, la canción de Roldán, la chanson de Roland, el cantar del Mio Cid, o bien los nivelungos, encarnan en la literatura esos valores guerreros. El más conocido quizá de aquella época es el mito del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Aquella historia Regum Britanniae de Godofredo de Monmouth, donde se cuenta toda la historia del rey Arturo, tiene quizá un valor nulo históricamente hablando, pero esta llamada materia de Bretaña tuvo una influencia importante y un eco en gran cantidad de escritos, entre los que destaca, por ejemplo, las novelas de Chrétien de Troyes. Se definen en estas novelas los atributos que constituyen al caballero: la cortesía, la valentía, la audacia, la rectitud, la humildad, la piedad, la fortaleza. La fe del caballero no se reduce solo al aspecto de la liza, de la lucha en el campo de batalla, ¿no? Sino sobre todo es una lucha doble contra los enemigos de la fe en el campo de batalla, y contra las propias inclinaciones del mal y el pecado dentro de él. Es decir, que hay toda una estética propia del caballero cristiano para dominar al enemigo no solo en el campo de batalla, sino también en su propio corazón, donde se produce una batalla entre el bien y el mal. Los normandos, sobre todo durante los siglos XI y XII, fueron los caballeros por excelencia. Muchos se unieron a las órdenes militares y fueron a las cruzadas de Tierra Santa. Su origen nórdico hacía de ellos guerreros temibles, ¿no? Pero el bautismo los había transformado, los había convertido en instrumentos a favor del reino de Dios, en los mejores aliados y defensores de la Iglesia católica. Vamos a entrar ahora ya en la cristiandad y la caballería medieval propiamente. En la Edad Media, la semejanza entre la vida religiosa y la vida laical es una característica que va a surcar toda la época de la cristiandad. Esta Edad Media, esta cristiandad que duró 1000 años, desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento, en ella el estilo y el modelo de vida de los consagrados y de los que viven en el mundo es el mismo. El propósito es la vida en Cristo. El hogar cristiano quiere imitar, en cierta medida, el monasterio por la piedad y la austeridad de las costumbres. No hay que olvidar que los primeros núcleos urbanos se forman alrededor de monasterios. Por lo tanto, la imitación de aquella vida es parte del propósito de aquellos cristianos medievales. Los hijos de los nobles serán encomendados a los monasterios para su educación. Es muy común que hombres de clase humilde o media hagan opción por el celibato como donados o como legos en las comunidades monásticas. Incluso los hombres de clase más alta, una vez criados los hijos, o cuando por circunstancias quedan viudos, se hacen religiosos o terciarios, ¿no? O se retiran a un monasterio al final de sus vidas. Todos recordamos todavía, y ya es acabada la Edad Media, el caso de Carlos I de España en el monasterio de Yuste. Pero no es solo la vida privada, es decir, el hogar, la familia cristiana, que está cristianizada hasta la médula, es cierto, ¿no? Sino que la cristiandad medieval evangeliza y sacraliza todas las realidades públicas: fiestas, celebraciones, funerales, gremios, vida pública y social, procesiones, en definitiva, todo. La misma caballería
o la vida de los reyes desde su unción hasta sus exequias. La vitalidad de la vida social es incontestable en la Edad Media. Es algo que no se puede negar. Se reza, se da culto a Dios, se guerrea en su nombre, se castiga la herejía que crea desorden, se bendice todo, se conmemoran las fiestas con octavas, novenas y largos días de celebración, de fiestas, de comida, de bebida abundante, de bailes, de acción de gracias a Dios por el don de la vida. La vitalidad de esta sociedad es indescriptible. León XIII nos recuerda que, en definitiva, este fue el modelo de alguna manera. En la encíclica Immortale Dei, León XIII a finales del siglo XIX, como con añoranza decía estas palabras. Hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. En aquella época la eficacia propia de la sabiduría cristiana y su virtud divina habían penetrado en las leyes, en las instituciones, en la moral de los pueblos, infiltrándose en todas las clases y relaciones de la sociedad. La religión fundada por Jesucristo se veía colocada firmemente en el grado de honor que le corresponde y florecía en todas partes gracias a la adhesión benévola de los gobernantes y a la tutela legítima de los magistrados. El sacerdocio y el imperio vivían unidos en mutua concordia y amistoso consorcio de voluntades. Organizado de este modo, sigue el Papa, el Estado produjo bienes superiores a toda esperanza. Todavía subsiste la memoria de estos beneficios y quedará vigente en innumerables monumentos históricos que ninguna corruptora habilidad de los adversarios podrá desvirtuar u oscurecer, como se pretende hoy en día, oscurecer esa época de la Edad Media denostándola, ¿no? El mismo nombre de Edad Media, que es algo que nace en el siglo XVIII, pretende considerarla una edad oscura, cuando es una edad de profunda vitalidad social, de profunda vida cristiana que ilumina y da sentido a la vida de los hombres y de la misma sociedad. La caballería cristiana nace en esta época, en la Baja Edad Media, movida por valores espirituales y configurada por virtudes cristianas. Aquella caballería que ha sido cristianizada de los bárbaros, ahora irá avanzando en el propósito de encontrar en esa misma caballería como un camino de santidad. En esta época hay dos clases de hombres que son venerados especialmente. Unos los caballeros y otros son los frailes, los monjes, los consagrados a Dios. El guerrero, por una parte, y el hombre consagrado a Dios, el orante. Bien. El perfecto caballero ha de ser piadoso, devoto de la Virgen, fiel a su Señor, galante y respetuoso con las mujeres, guardián de su propio honor, defensor de pobres, es valiente, es arriesgado, es piadoso, es austero, es sacrificado, desapegado de las riquezas, ejercitado en la virtud, deseoso de realizar hazañas memorables por él también, pero sobre todo para gloria de Dios y al servicio de la Iglesia de Cristo. Este es el ideal. Este es el ideal que nosotros en esta conferencia queremos hacer también nuestro, porque es el ideal del caballero cristiano. La educación de los futuros caballeros comenzaba a los 7 años y las disciplinas militares eran fuertes, había ayunos, penitencias, vida sacramental intensa. El ritual cuasi sacramental para armar un caballero da la medida del ideal caballeresco y de su concepción cristiana, para que lo entendamos bien. Oraciones, bendiciones, hablan de consagración personal del caballero. La vestición del caballero es como una toma de hábito. La bendición de las armas habla de combate, como decíamos antes, no solo contra los enemigos de este mundo, sino de combate sobre todo contra el pecado en el propio corazón. La noche antes de ser investido, vela sus armas en la capilla. A la mañana siguiente se da un baño para simbolizar el abandono del hombre viejo y se viste con una túnica blanca y una capa púrpura. Se celebraba la Santa Misa
durante la cual aquel que iba a ser investido permanecía arrodillado, se hacía la consagración como caballero, tras lo cual era armado con los atributos propios de éste, la espada, la coraza, el yelmo, las espuelas, para finalizar el ritual con aquel espaldarazo que le daba el caballero que lo había instruido. Y el sacerdote daba a aquel caballero el beso de la paz: sé un soldado pacífico y valiente, fiel y devoto de Dios, se le decía. Recordad, por ejemplo, a San Ignacio de Loyola, ¿no? Pasa de ser caballero del rey a ser caballero del rey con mayúscula, ¿no? Y él lo entiende así. El ritual que hace cuando él abandona el mundo, cuando él empieza su camino de transformación, el camino que hace es el mismo. Vela sus armas toda la noche, las armas que abandona, a los pies de la Virgen, sin sentarse, sin acostarse, delante del altar de Nuestra Señora de Montserrat, donde deja sus vestidos y se viste con el hábito pobre, con el hábito, con un sayal, se viste con las armas de Cristo, estas armas que le van a llevar a ser un caballero, un defensor de la fe cristiana y, por lo tanto, un constructor del reino de Dios de una forma nueva. Así lo explica en su autobiografía él mismo. El Evangelio de San Juan nos da la mejor definición del pacto que se establece entre un caballero y su señor. Dice estas palabras: ya no llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que va a hacer su señor. Os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que oí a mi Padre. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os destiné para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Huizinga, gran autor de la Edad Media, dice: el ideal caballeresco es una noble fantasía de perfección viril, una noble fantasía de perfección viril. Ojalá recobrásemos esa noble fantasía de perfección viril, una esforzada aspiración a una vida bella, enérgico motor de una serie de siglos. Sin duda, en la caballería medieval, y esto no hay que dudarlo, hubo violencias tremendamente injustas en no pocas ocasiones: soberbia, vanidad, arrogancia, abusos de poder. ¿Por qué? Porque donde hay hombres hay pecado. Por ejemplo, aquellos caballeros que entraron en la catedral de Canterbury y asesinaron a Santo Tomás Becket en 1170, ¿no? O aquellos caballeros que saquearon Constantinopla en el 1204, en la Cuarta Cruzada, ese saqueo de infausta memoria tan sanguinario, ¿no? La corrupción del caballero es algo que es posible y que existe, claro que sí, porque el cristiano se puede perder y por eso estamos en un combate continuo. Pero eso sucedía no por implementar el ideal caballeresco, sino precisamente por abandonarlo, por pervertirlo. Los ideales que la caballería medieval ponía en aquellos hombres eran heroicos. Nada que ver con la sociedad moderna y sus ideales tan espúreos, que son lo que nos proponen como motor de nuestras vidas, que es el dinero, el sexo, ¿no? El placer, el pasarlo bien, la comodidad. Esos son los ideales de hoy en día. ¿Cómo se puede forjar una sociedad en esos ideales? De eso no se puede desprender ningún heroísmo. Por lo tanto, si los ideales ya son bajo, la perversión va a ser terrible. Si en la Edad Media los ideales eran tan altos y aún así, evidentemente, había casos de defección por la fragilidad del hombre, cuando nuestros ideales son tan penosos, ¿no?, como son los del hombre posmoderno, ¿cómo podemos esperar una sociedad heroica, valiente, entregada? Los arquetipos que decía muy bien el padre Alfredo Sáenz en su libro Arquetipos cristianos. El padre Alfredo Sáenz, sacerdote jesuita argentino,
Hablaba de eso, de los arquetipos promovidos hoy en día, ¿no?, entre los hombres de nuestro tiempo, que se pretenden principalmente atractivos, ¿no?, cuidar su aspecto, su belleza física, frívolos, sin Dios, idólatras pues de la fama, del dinero, deseosos de placer, de sexo, de popularidad. Pues claro, cuando se proponen estos ideales, ¿qué pasa? Pues que la sociedad se corrompe sí o sí, porque los ideales ya son corruptos. Pero cuando los modelos son heroicos, son Cristo que da la vida por los hombres, la Virgen, los santos, los mártires heroicos, la virtud, el sacrificio, los caballeros, la austeridad de los monjes, puede ser que el pueblo, evidentemente, porque está formado por hombres, no esté exento de pecado. Pero si reconoce a los pecados como males y su vida tiende a estos ideales enormes que tiene ante los ojos, hacia lo verdadero, lo bueno y lo bello, entonces esa sociedad puede mantenerse en pie y dar frutos abundantes. Pues bien, esto era la cristiandad y esto es la modernidad, lo que tenemos ahora, arquetipos ideales, ¿no?, que nos llevan a donde estamos. Recientemente, el padre Rodrigo Menéndez Piñar, no recuerdo ahora en qué plataforma de internet, escribía un artículo muy hermoso, muy bello sobre el honor, sobre el honor. Y él toma el comienzo del libro del Orden de la Caballería de Raimundo Lulio, que escribió para que los jóvenes de su época que querían ser caballeros comprendieran que para restaurar el orden, aquello que es por antonomasia, dice el padre Rodrigo Menéndez Piñar, lo que es por antonomasia la caridad, la lealtad, la justicia, la verdad, para restaurar el orden, existía esa institución de la caballería. Ese era el sentido de la caballería, ¿no? Es decir, había sido creada para salvar el orden social, para salvar la lealtad, la justicia, la verdad, la belleza, la bondad. Disminuyeron la caridad, dice, la lealtad, la justicia y la verdad en el mundo, y comenzaron la enemistad, la deslealtad, la injuria y la falsedad, y por esto cundió el error y la perturbación en el pueblo de Dios, el cual pueblo había sido ordenado para que Dios sea amado, conocido, honrado, servido y temido por el hombre. Este era el orden verdadero, ¿no? Bien, y a eso servían los caballeros. Las órdenes de caballería realizaban bajo una regla los ideales de la caballería medieval. Hoy no vamos a hablar de las órdenes de caballería, en el próximo tema hablaremos de San Bernardo y del Temple. Por ejemplo, aquí en España voy a citar de momento la Orden de Santiago, en la que aquellos caballeros monjes eran hombres casados muchas veces, con mujeres y con hijos, unían la vida laical y la vida religiosa y militar, y se vinculaban por votos de obediencia, pobreza y castidad conyugal. Es algo muy peculiar esta Orden de Santiago, porque las órdenes evidentemente eran de consagrados, no admitían casados, pero esta singularidad tiene la Orden de Santiago, ¿no? Y es como un reconocimiento también de que aquel hombre que tenía familia, el hombre casado con hijos, estaba llamado también a ese estilo de vida de la caballería cristiana. No es óbice estar casado para ser un caballero cristiano. Creo que es algo que es muy alentador también como para nosotros. La crisis que afecta el final de la Edad Media va a oscurecer, evidentemente, el ideal caballeresco, que va perdiendo su ascetismo cristiano y adquiere frecuentemente rasgos que van a anticipar lo que va a ser ya la caballería renacentista, que ya es toda otra cosa frívola y sin sentido sobrenatural. Los libros de caballería, también pasada la Edad Media, se corrompieron fomentando valores mundanos y vanidades. De esa época decadente eran aquellos libros de caballería que decía Santa Teresa que a ella le hicieron mucho daño,
que había leído cuando era joven, lo explica en su vida. Eran libros de caballería, pero de caballería ya en aquella época de Santa Teresa, que estamos en el siglo XVI, pues decadentes. De hecho, el desarrollo de las tácticas y de las armas de asedio acabó con la influencia y la importancia bélica que había tenido la caballería hasta la época. Se volvió obsoleta ante los cañones, ante aquellos muros impresionantes de las ciudades. La condición de caballero se convirtió más en un título que brillaba en los salones y poco más. Debilitado su carácter militar, potenciando la dimensión social y cortesana de la vanidad y la vida muelle, hicieron del caballero con el tiempo casi simplemente una caricatura. Quedaba atrás la época heroica de la caballería y hacia fines del siglo XIII comenzaba otra etapa que los estudiosos han llamado galante, tras la cual la institución caballeresca cayó, como decimos, en la decadencia. Ojalá pudiésemos hacernos esta pregunta seriamente, esta pregunta con la que acabo. ¿Podremos vivir en algún momento una nueva edad donde Cristo sea el Rey? Porque este era el concepto que tenían los caballeros. Servían a su Rey, a su Señor temporal, pero servían por encima de todo a Cristo Rey. ¿Podremos vivir una nueva época de esplendor con la misma vitalidad, una nueva edad donde Cristo sea nuestro Rey? Depende de cada uno de nosotros que haga ese propósito, de ser un caballero al servicio de Cristo Rey. Acabo con unas palabras de San Pío X, que nos hablan un poco del esplendor de esa época, de la necesidad de volver a esos ideales. Decía San Pío X en Notre Charque Apostolique: no, la civilización no está por inventar, ni la ciudad nueva por construir en las nubes. Ha existido, existe, es la civilización cristiana, es la ciudad católica. No se trata más que de instaurarla y restaurarla sin cesar sobre sus fundamentos naturales y divinos, contra los ataques siempre nuevos de la utopía malsana, de la revolución y de la impiedad.